Cuando escuchamos la palabra, o la frase, perdón, más bien, Día del Señor, ¿qué se nos viene a la mente? El domingo. ¿Quién más? Día del Señor. El día en que Él volverá también. El día en que Él volverá. También se le llama así cuando dice el Día del Señor y hacen especificación hacia eso. ¿Quién más tiene una idea? Recuerden que nosotros siempre tenemos una idea de algo. Siempre. Siempre vamos a tener una respuesta a las cosas, todas las cosas. Si yo le dijera a usted qué es esternocleidomastoideo, si usted no sabe, usted va a decir algo. Pero usted se va a imaginar y va a conectar palabras, externo, cleido no sé qué, pero tal vez un dedo externo en el cleido. Algo a usted se le va a ocurrir. Así que ustedes tienen respuesta a lo que significa Día del Señor, o lo que se les viene a la mente cuando se dice la frase Día del Señor. Y simplemente nosotros no vamos a dar la respuesta, a los que no la tienen vamos a dar. El en esto creemos es algo como cuando usted... Es nosotros colocar qué nosotros decimos o creemos acerca del Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor o qué entendemos? ¿Cuál es nuestra posición acerca de lo que es el Día del Señor? ¿Qué día es el Día del Señor? Y de qué manera nosotros hemos de guardar ese día. Entonces, podemos encontrar múltiples respuestas, así como en la salvación que hemos estudiado, así como cuando estudiamos la Escritura. Pero nosotros en el Esto Creemos lo que hacemos es Iglesia Bíblica de la Ciudad, en esto cree. ¿Y qué cree acerca del Día del Señor? Así que quisiera también aclarar, tal vez que sea útil, que vamos a intentar dar unas descripciones. Esas descripciones tienen versículos bíblicos que las sostienen. En medio de eso vamos a estar dando algunas definiciones o aclarando un poco más ese enunciado, pero probablemente vayan a quedar algunas preguntas sueltas, algunas van a poder responderse, otras tal vez no. Pero recordemos que sobre el final, terminemos la serie, vamos a tener por lo menos 2 domingos de sesión de preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes puedan tener al recordar todo esto, o ahorita la puedan apuntar, y vamos a tenerla ese día para poder responder todos esos interrogantes. Y algunos nosotros mismos los vamos a colocar allí como interrogantes. Mira, esta es una muy buena pregunta acerca de este tema, vamos a ahondarla, vamos a tratar de darle respuesta. Entonces, quiero también de pronto aclarar eso porque probablemente, tal vez alguna cosa pueda quedar allí como que no se le pudo dar la mayor de las respuestas. Así que quisiera entonces mencionar el primer enunciado que tenemos del Día del Señor, y es: el primer día de la semana es el Día del Señor. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. ¿Puede leerme el hermano que tiene Hechos 27? Por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo que salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Okay, o sea, el primer día de la semana se reunía la iglesia para el partimiento del pan. La iglesia primitiva, en su inicio, el día que tomaba como el día para reunirse era el día domingo, el primer día de la semana. Nosotros, existen algunos grupos que consideran que el sabbat o el sábado, el séptimo día de la semana, aún se debe guardar, y de hecho se reúnen ese día. Nosotros contemplamos siguiendo el ejemplo que nos ha dado la iglesia primitiva y que la iglesia ha tratado de mantener durante toda la historia. Es el primer día de la semana, el día domingo, el día que nosotros consideramos que es el día del Señor y es el día que se reúnen. De hecho, el nombre no lo hemos puesto nosotros, la misma Biblia lo llama así, el día del Señor. El primer día de la semana, el día del Señor, se reunía la iglesia. Ahora, nosotros vemos que el día de reposo, que era el que se consideraba como el día sábado, Jesús mismo dice que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor de ese día. No es que el día de reposo de repente fue abolido y ahora nos inventamos un día nuevo. Simplemente que los cristianos desde el principio ven que lo que ocurre el día de reposo tiene tan gran significado y ahora nos muestra a nosotros una nueva realidad, que lo consideran como el día para celebrar la reunión de los unos con los otros en adoración al Señor, para el partimiento del pan, para tener esa comunión con el Señor, para reunirse en torno al Señor.
Es el Señor mismo quien ha de decir que Él es el día de reposo. De hecho, Jesús, comparando el día de reposo, Él dice, le dicen los fariseos, se le acercan a Cristo y le dicen, ¿por qué tus discípulos no guardan el día de reposo, no ayunan, sino que vienen y toman y comen y beben, y ese día como si no existiera día de reposo? Y Jesús les dice, utiliza un ejemplo, les dice, es que cuando los amigos están con el novio en su casamiento, ellos no están tristes. ¿Ellos cómo están? Alegres, se casó nuestro amigo. Ahora, recuerden, no sé si alguna vez hablamos de ese contexto de las bodas. Las bodas en los tiempos de Jesús, cuando se casaba una virgen, duraban 7 días. 7 días. Era la celebración de un matrimonio. Recuerden que por eso es que la boda de Caná, cuando se les acaba el vino, no fue que se les acabó la misma noche, que tal vez en algunos momentos de la celebración se acabó. Se acabó. Y las celebraciones, cuando era una viuda la que se casaba, duraban 3 días. O sea que siempre era bastante. O sea, la gente celebraba, ¿por qué? Porque un matrimonio significaba que el Señor estaba trayendo bendición al pueblo, porque se esperaba que de allí vinieran niños. Y los niños son una bendición en este contexto. Va a haber crecimiento en la población, va a haber bendición, va a haber prosperidad. De aquí este es un matrimonio que se está formando. Por eso recuerden que cuando los padres de Juan el Bautista no podían tener hijos, a pesar de que servían en el templo, eran considerados como que tienen una maldición allí, aunque están casados, no son bien vistos porque no tenían hijos. Entonces en este contexto tenía algún significado, y Jesús dice, cuando el novio está con sus amigos en el momento del matrimonio, es una celebración. Y lo que está diciendo Jesús es, ¿por qué ellos han de estar tristes si yo aún no he muerto? No importa el día que sea, el Señor del reposo soy yo. Pero el reposo tenía algunas consideraciones, el día de reposo. No era simplemente que las personas se abstenían de hacer ciertos elementos, sino que el día había de ser guardado para cosas en particular. Y es nuestro siguiente elemento, nuestro siguiente enunciado. Es una institución cristiana que se debe observar regularmente. No es simplemente considerar el día domingo como que, tengo que ir a la iglesia porque toca, porque es que si no voy el hermano se pone pesado a llamarme. Si esa es nuestra condición, es porque quizás no has entendido qué significa el venir a reunirte, el venir a congregarte. Si ese es nuestro estado cuando nosotros tenemos que ir a la iglesia, el día domingo es el mismo emblema del día de reposo que nosotros encontramos en Éxodo 28 al 11. ¿Quién tiene el texto? Carlos. Éxodo 20 del 8 al 11. Recordemos que cuando veíamos el asunto de la ley y el evangelio, hablábamos de que la ley moral del Señor seguía estando vigente. Y la ley moral del Señor incluye, o son los 10 mandamientos, incluye que es uno de los mandamientos del Señor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces no es que es un día más santo que todos los demás días. Es un día que al decir santificarlo es un día que se ha apartado, se ha guardado para el Señor. Es un día que nosotros destinamos para lo que dice el texto que debemos destinarlo. Un día guardado para Él. Un día para nosotros reunirnos como su pueblo. Un día para adorarle. Un día para glorificarle. De todos los días, de los 7 días nos muestra cuando el Señor vemos en la creación que Dios trabaja 6 días o en 6 días crea todo. En el 7º día descansó. Eso nos muestra una realidad, y es que está no la obligación, pero sí la observación de que necesitamos descansar, de que ninguno de nosotros puede tomar a la ligera el asunto del reposar. De hecho es bueno, y por eso el Señor nos ha dado esto. No es simplemente que nosotros tomemos a la ligera el hecho de que no necesito un día de reposo, tengo un cuerpo robusto, soy joven. No se trata de cuán joven o cuán anciano seas. Se trata que el Señor mismo nos ha indicado que debemos guardar ese día de reposo. De hecho, cuando leemos en Isaías nos vamos a dar cuenta que esa exigencia está allí muy fuerte.
Cuando dice, ustedes no han guardado el reposo. De hecho, parte del castigo que recibió el pueblo de estar todo ese tiempo en el exilio fue porque no guardaron los años donde ellos tenían que dejar reposar la tierra. O sea que el Señor sí da un criterio clave para nosotros reposar, para nosotros descansar. Ahora, vemos que en el Nuevo Testamento, ya no es el sábado, sino el primer día de la semana, el día que las personas lo guardaban con la misma intención, con la misma observancia regularmente. Ahora ya no lo hacían el día sábado, sino que lo empiezan a hacer el día domingo. Y eso tiene una razón de ser para la iglesia primitiva cuando empezó a hacerlo. Pero antes quisiera que leyéramos Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. ¿Quién tiene Apocalipsis 1:10? Bueno, si no lo tienen yo lo leo, no hay problema. Apocalipsis 1:10 nos dice la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este Juan escribiendo el Apocalipsis, y cuando recibe esta visión, cuando él empieza a ser informado de todo esto que el Señor le está diciendo, en el día del Señor. Ahora, esto es importante porque nosotros nos damos cuenta que ya han dicho que el primer día de la semana es el día del Señor, y ya ellos no lo toman como simplemente tener que especificarlo. Ya Juan en el Apocalipsis ya hay un tiempo donde la iglesia ha venido reuniéndose. Recuerden que Apocalipsis es el último día que se escribe el Nuevo Testamento, así que ya hay una tradición, por decir una manera, donde la iglesia se está reuniendo continuamente el primer día de la semana. Y ya cuando Juan ha de decirlo, simplemente al hacer el enunciado, el día del Señor, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que no solamente era guardar este día del Señor como cuando nos reunimos nosotros juntos, sino que aún individualmente nosotros tendríamos que observarlo. No es una observancia meramente impuesta o impositiva, donde nosotros venimos acá y nos reunimos, listo, ya cumplí, ya me reuní como iglesia, ya guardé el día del Señor, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, es una observación. Aunque podamos decir nosotros, todos los días son del Señor, y cierto es. Aunque nosotros podamos decir, la presencia del Señor está conmigo, porque el Espíritu Santo mora en mí como creyente, y es cierto. Aunque yo pueda decir, yo puedo adorar al Señor en todo momento y en cualquier lugar, y es cierto, la realidad es que el Señor mismo es el quien nos ha mandado a que nosotros guardemos su día y a que nosotros nos congreguemos. Y nosotros nos congregamos un día en particular. Imagínate que tú de repente digas, para mí el día del Señor va a ser el martes, para mí el día del Señor va a ser el jueves. ¿Cuándo podrías reunirte con ese hermano? La Biblia nos ha dado el ejemplo que es el primer día de la semana, el día que la iglesia se reunió para exaltar al Señor. Ahora, ¿por qué tomaron ese día? Es el siguiente elemento, y es que se conmemora la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso cantamos hoy que Él vive. Por eso cantamos que Él vive. Por eso cantamos de que Él resucitó. Él resucitó el primer día de la semana. Resucitó un domingo. Y veamos eso en Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a leer en todos los evangelios el mismo ejemplo. Pero en Mateo 28, del 1 al 10 vamos a ver la lectura más larga. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os
os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Okay, así que veamos cuando al principio dice el énfasis que después del día de reposo, el día del Señor, ¿no? Hay algo particular y nosotros deberíamos observar como ciertos elementos que tienen los evangelistas, los 4 autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque algunos detalles ellos no los tienen en cuenta, algunos hablan del nacimiento de Jesús, otros simplemente muestran otro momento de Jesús, más adelante en la historia de Jesús abarca su historia, su relato, pero hay elementos que ellos conservan que todos los tienen, expresados a su modo, pero todos tienen. Estos son la muerte del Señor, todos muestran los momentos previos de Jesús, antes de morir, todos muestran ese evento de la muerte, lo narran, todos hablan de la resurrección y todos hablan de que el Señor resucitó en el día del Señor. Hacen ese énfasis. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a un... Cuando pasó el día del reposo, o sea, al día siguiente, el primer día de la semana. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado de algunas otras mujeres con... Muy bien. Y Juan 20:1 y 20:19. O sea, son 2 versículos ahí el que... El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y el 19? ¿El 19? No, y ahora el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hace un énfasis notable en que es el primer día de la semana. El primer día de la semana Jesús resucitó, y eso es lo que la iglesia primitiva empieza a entender que es su celebración máxima, porque fue el día que el Señor tomó para resucitar. No tomó un día antes, no tomó un día después, el de la Pascua, 3 días después, un día domingo, el Señor resucita. La tumba la deja vacía, y así está la tumba. Y la iglesia entiende que ese acto es el que la iglesia realmente celebra. La iglesia se reúne para saber que ese que resucitó va a volver un día. Nosotros cuando comemos el pan recordamos que Él entregó su vida, pero en el mismo elemento que estamos recordando su muerte, recordamos su resurrección y su pronto regreso. La iglesia celebraba eso, y esa es la razón por la cual el día domingo fue empezado a tener sentido como el día de reunión. Ahora, no solamente es una práctica que la iglesia hizo ese momento y pronto se perdió, la iglesia continuó en esa práctica siempre. Ha sido siempre el día que la iglesia ha tomado para reunión. Ahora, hay movimientos de tiempos, tal vez del siglo pasado, del siglo XX hacia acá, que han tomado algunas variaciones, que tiene que ser el sábado, porque lo tenemos que guardar, porque ese era el día que los judíos lo hacían, y algunas personas han sucumbido ante estas prácticas, pero muchas veces nosotros dejamos de lado la historia, y la historia nos tiende a mostrar lo que alguien ha sostenido por el tiempo. Y una de las cosas que ha sido sostenida siempre por la iglesia es que el día del Señor es el día domingo. Ese es el día que nos reunimos, es el día que nosotros consideramos para hacerlo. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Bueno, aparte de conmemorar, que ya eso es significativo, la resurrección de Cristo de entre los muertos tiene algunos elementos que necesitamos tener en cuenta.
y es que debe incluir ejercicios de adoración y devoción espiritual, tanto públicos como privados. Debe incluir el asunto de adorar y de tener una devoción con el Señor. No es solamente un elemento para nosotros tener un lugar donde yo me sienta bien. Lastimosamente, lo primero que piensan cuando se comienza una iglesia o cuando se busca un lugar para la iglesia es que nos sentamos bien, que la gente se sienta cómoda, que tengamos sillas acolchadas y que tengamos un aire acondicionado que no nos haga sucumbir ante el calor. Y nosotros eso mismo exigimos cuando queremos congregarnos. Si no están esos elementos, enseguida ya sentimos que, ay, ¿por qué me voy a reunir? No lo sé, tal vez yo estoy hablando con alguien que nunca ha pensado eso. Pero normalmente lo que estamos viendo que sucede en medio de las iglesias en nuestro tiempo. De hecho, si un día llegara a no irse la luz acá, a no tener aire acondicionado en este salón, que no le entra aire por ningún lado y tengamos que ir a otro lugar, y que no haya luz en todo el servicio como pasó una vez que nos pasó, solamente nos ocurrió una sola vez. Muchos seguramente llegaron y dijeron, ¿por qué no avisaron por el grupo para yo no ir? No hubiese venido hoy, yo que estaba en la casa con ese abanico o con ese aire. A veces nosotros dejamos de vista el hecho de que venimos a reunirnos como pueblo del Señor. Nosotros podemos decir, es que yo soy un adorador y donde yo me mueva yo iba al culto andando. Ahí va Ángel, un culto a Dios andando, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero es que el Señor no te colocó a ti como la piedra angular sobre la cual algunos se tropiezan o algunos se construyen. No, tú no eres la piedra angular. Tú eres un ladrillo dentro del templo del Señor y necesitas saber que hay otros ladrillos que van a estar allí construidos como el templo al Señor por la eternidad. Nosotros no andamos solos, mis hermanos, no somos llaneros solitarios. No somos personas como aquellos, muchos que hay que dicen, yo no necesito congregarme. Puro hipócrita lo que hay allá. Yo, qué lástima. Qué lástima que no te hayas visto tú como uno de los hipócritas también. Si somos tan santos como creeríamos, ya no tendríamos que estar acá. Mis hermanos, nosotros necesitamos saber que el día del Señor no es algo para ser tenido como si no fuera nada, como si el día domingo que no voy, yo puedo decir tranquilamente, es que hermano, estaba tan cansado del día del trabajo, tenía tanto cansancio que usted no supo lo que a mí me pasó ayer, hermano. Me trasnoché, me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Te imaginas si Cristo hubiese dicho eso? ¿Te imaginas si Cristo hubiese tomado esa decisión? Meditábamos en esta semana con algún grupo de hermanos, ¿en qué momento fue que Cristo dejó su trono de gloria? ¿En qué momento Cristo dejó la adoración cuando Él le dice al Padre, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo aún desde antes de que este mundo fuera creado? ¿Cómo era ese lugar de gloria? Que cuando nosotros vemos a Isaías solamente él ve unas partes y él dice, yo no puedo ver, mis labios son inmundos, ni siquiera se atreve a crear. ¿Y qué están haciendo los ángeles? Santo, santo, santo. ¿Te imaginas a Cristo aquí? ¿Qué estás diciéndole a Cristo? Belcebú, eres esto. Todo lo que Cristo tuvo que humillarse y finalmente ser diciéndole, eres el rey de los judíos, toma tu corona. ¿Te acuerdas lo que Cristo tuvo que dejar? Y nosotros simplemente cuando tenemos una lavada encima decimos, que estoy tan cansado, ayer me tocó restregar mucho. No me congrego mañana, no me congrego. Cuando lo que venimos a hacer es a celebrar el hecho de que ahora somos parte de su pueblo por la obra de Cristo. Y venimos el domingo a hacerlo porque Él resucitó el domingo y recordamos, Señor, tú vives, vivo estás. Y yo celebro ese hecho. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Incluimos ejercicios de adoración y pudiéramos ver en Juan 4, 21-24 lo que Jesús dice de cómo es un adorador verdadero. Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo, primero, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y
lo que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Amén. Pues alguno pudiera pensar, yo soy un adorador de eso, hermano, yo no necesito realmente en algo. No es en ese monte, no es en ese lugar, yo en cualquier lugar donde vaya, yo ahí estoy como un holocausto al Señor, encendido todo el tiempo para adorarlo. No trabajo, estoy allí todo el tiempo concentrado. No, mis hermanos, se trata de que nosotros, aunque eso es cierto, de que nosotros somos aquellos que están llamados, como vamos a ver en un próximo domingo, sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Somos aquellos que influenciamos el mundo, aquellos que alumbramos la verdad de Cristo. Aunque eso sea una realidad, aunque eso sea cierto, no quiere decir esto que el día del Señor no se ha tenido en cuenta, o que no hay que guardar, o que no debemos considerar un día particular para adorarle. Primero Corintios 16, 1 y 2 nos habla acerca de una realidad en este tema. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja ni me conste sus obras. ¿Es el dar una manera de adorar al Señor? ¿Sí o no? ¿Lo has escuchado? ¿Cierto? ¿Cuántos se han convencido de eso por el testimonio de la Escritura? A veces nosotros llegamos a convicciones porque alguien nos los dice. Y muchas de las cosas que hemos tratado de decir acá al frente, que no solamente de lo que pudiéramos decir, sino que tú vayas a la Escritura y conozcas lo que la Escritura nos dice acerca de eso. Nosotros vemos en la Escritura que el acto de dar, de ser generoso, es una adoración al Señor. Es una forma de adorar al Señor. Pero el apóstol dice algo particular, y es que él coloca con que hay un día particular para eso. Primer día de la semana, den. El primer día de la semana, háganlo. La gente se reunía a adorar al Señor ese día, y ese día apartaban para eso en particular. Y nosotros encontramos en Colosenses 3:16 que también hay otros elementos que allí mismo nos menciona. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ok, nos habla de una exhortación unos con otros, ¿no? Y eso no lo vemos nosotros. ¿Dónde lo vemos nosotros? En la reunión que tengamos. Ahora, eso pudiera ser extendido a cada reunión que podamos tener, pero ¿dónde se ve eso normalmente? ¿Cuál es el día que nosotros hemos apartado para el Señor? Para nosotros adorarlo, para que la palabra del Señor sea expuesta y predicada, para que nosotros seamos exhortados por ella, animados y consolados. ¿Cuándo es el día que nosotros guardamos para eso? El día domingo, el día del Señor. Es el día que guardamos para ello. Ahora, antes de pasar a nuestro último enunciado, que quizás es un poco interesante o va a ser muy interesante, yo quisiera decir algunas cosas y que tienen que ver con algo que se hablaba en la predicación hace 3 domingos creo, que era cuando hablamos de la disciplina espiritual de congregarnos. Así como el apóstol allí dice que hay una preparación previa, algo que tú de antemano has preparado para entregar, para dar. Yo creo que no solamente eso pudiera aplicarse, aunque el texto ahí dice en qué momento, en qué contexto aplicarlo, pero yo particularmente creo que no por ese texto, sino que por algo de sabiduría en la práctica que nos muestra la Escritura, nosotros podemos ver que la preparación para el día del Señor, para adorar al Señor, para reunirnos como domingo, no empieza el domingo en la mañana. Empieza desde el día anterior. Empieza desde algunas consideraciones que tú haces. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, y una vez estuve padeciendo en la iglesia porque comí un alimento que no debía haber comido, que ya sabía de antemano que me cae mal. Entonces, si tú sabes que tú eres intolerante a la lactosa o a la lechuga porque sufres del colon, ¿para qué lo comes? No te vas a arriesgar a comértelo el domingo porque sabes que al día siguiente vas al trabajo y la vas a pasar mal. Pero el sábado sí, Señor, mañana me guarda porque tiene el día del Señor. No, hermano, probablemente la vas a pasar mal. Son cosas prácticas que nosotros hacemos. Así como tú dices, esto es lo que el Señor me ha bendecido y yo aparto para entregar a Él
yo no creo que tú digas, ¿cuánto tengo acá? No, tú seguramente te preparas para ello. Bueno, debería ser como el texto nos lo indica, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos que tomar elementos para ello. Sé que si yo no lavo el carro el sábado, el domingo va a ser imposible que vaya al lavadero a lavarlo. Ya yo sé que el domingo no puedo hacerlo. Lo he intentado, lo he hecho. Y ese día se presentan mil y una cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer de antemano para prepararnos para el día del Señor. Nos guardamos para ello. Sabemos qué cosas tenemos que hacer. El pueblo israelita, cuando iba a prepararse para el día sábado, aún estando en el desierto, ¿qué hacían ellos con el maná? ¿Qué les decía el Señor? Cogían el día anterior la doble porción para que al día siguiente no tenían que hacerlo, sino que ya estaban preparados para guardarse para el Señor. Pero a veces nosotros no lo hacemos así. No meditamos en que el día siguiente vamos nosotros a tener esta reunión para adorarle al Señor, para reunirnos como su pueblo, para adorarlo, para exaltarlo. Y a veces al no tenerlo en cuenta, terminamos padeciendo de alguna otra cosa en medio del servicio. Se nos olvida algo. Es más, a veces tomamos el día sábado porque es el día que todas las personas lo hacen para ir a ver una película, y siempre las mejores funciones son a las 10 de la noche. Me acuesto a las 1 de la mañana y al día siguiente tú ves aquí el montón de cabeceadores. Falcao les queda pequeño. Está uno de acá tirándole centro y la gente cabeceando. Pescando. Ya tú ves, cada uno tiene un balde al lado con 4 mojarras. ¿Por qué? Porque no nos preparamos desde el día anterior. Porque nos acostamos tarde y vemos como que no importa, mañana los hermanos me entienden. Yo soy un hombre trabajador. A veces tenemos que tener ese tipo de cosas. Esto, mis hermanos, simplemente es una sabiduría o una indicación práctica, una aplicación práctica de cómo considerar el guardar. Algunas cosas seguramente ustedes hacen que yo no hago y tal vez yo tendría que tenerlas en cuenta, pero solamente también, mencionarlo. Ok, hermano. También personalmente, orar para el día de Señor. Ok, a eso iba y lo tenía que al final, pero gracias por haberlo advertido. No, está perfecto. ¿Cuánto nosotros oramos para el final? Ya la tenía como la aplicación final, pero la voy a decir ahora. ¿Cuánto tú oras para venir acá? ¿Cuánto tú oras para prepararte? Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has orado por el hermano que va a estar predicando o que va a estar dirigiendo el servicio? ¿Tú sabes cómo le ha ido en la semana? ¿Tú sabes si ha estado enfermo, si se ha preparado el tiempo suficiente? Por lo menos si tú sabes que tú no vas a encargarte de eso, por lo menos puedes decir, Señor, voy a orar para que el hermano tenga una semana donde tenga disposición para ello. Pero también nosotros, Señor, ayúdame a disponer mi corazón para que realmente esto que es sublime, que es celebrar el hecho de que tú has resucitado, el hecho de que tú ahora nos has hecho tu pueblo y que ahora juntos podemos adorarte, Señor, ayúdame a que ese sea el motivo suficiente para yo ir a congregarme. Pero lastimosamente muchos cristianos ese no es su motivo. Y tal vez una de esas cosas es porque no entregan su corazón en oración al Señor para orar por ello. ¿Cuántas dificultades el Señor por misericordia ha respondido, pero tal vez nosotros no hemos orado por ellas? Pero de pronto algún hermano puede decir, hermano, yo una vez oré y yo vi la respuesta del Señor, de que ese día tal vez no estaban las sillas y el Señor no las dio. No sé, pero a veces nosotros somos muy necios en dejar de practicar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, en nuestro último ítem encontramos algo muy particular, y es que las actividades en el día del Señor deben estar de acuerdo con la conciencia cristiana bajo el señorío de Jesucristo. Y he aquí algo que va a ser un poco tentador para algunos, pero yo quisiera que pudiéramos tratar de encontrar lo que el Señor nos dice en su palabra, o encontrarlo más bien. Es mi deseo. Mis hermanos, en algún tiempo en la historia de la iglesia se podía guardar tranquilamente y decir, el día del Señor solamente vamos a hacer esto. Solamente vamos a cantar, adorar, escuchar su palabra, y el resto del día nos vamos a quedar meditando en ella. Por nuestros tiempos no es del todo fácil hacer eso. Eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. El Señor nos dice, de tal a tal tienes que guardar exactamente tu palabra. Eso estaba en el día de reposo, pero la gente no podía dejar de hacer nada. Recuerda que Jesús les dice, no seas hipócrita. ¿Acaso si se te cae un asno tú no lo levantas? ¿Acaso si se te cae algo necesitan tú no lo levantas? Claro, porque la gente sí lo hacía, pero los fariseos tratan de decir, no se puede hacer tal cosa. Recuerden que ellos eran tan estrictos y tan hipócritas que decían que si una persona iba
caminando y de repente llovía ese día y se le mojaba la ropa, tenía que quedarse ahí empapado. Porque ahora estaban cargando el peso de la ropa mojada. Entonces tenían que quedarse ahí hasta que la ropa se secara y ya podían caminar para no quebrantar el día de reposo. Eso es algo absurdo. Eso no es lo que el Señor, ese no es el espíritu del guardar el día del Señor. Esa no es la intención de eso, pero tampoco se puede tomar a la ligera donde nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa. Mi intención, mis hermanos, y yo sé que muchos lo hacen, es que algunos toman en la mañana para congregarse y en la tarde normalmente pasan tiempo en familia que normalmente durante la semana no pueden. Y ellos en su observancia del día del Señor toman estos tiempos recreativos con su familia como una manera también de adorar al Señor o de guardar este día para el Señor con lo que Él le ha mandado a hacer. Probablemente algunos contextos, y no sé si alguno de ustedes eso no lo sé, piensa que el día domingo solamente se puede venir a la iglesia y el resto del día domingo hay que quedarse en casa orando, leyendo la Biblia y demás cosas. Hay hermanos en algunos contextos que hacen eso. De hecho, los puritanos que vinieron hacia el lado de acá de nuestro continente, hacia el lado norteamericano, eso hacen con el día del Señor. Pero lo que yo quiero, y que es lo que te dice esta frase, es que todo tenga que ver con tu conciencia cristiana. Pero ojo porque no termina aquí. Porque yo pudiera decir, en mi conciencia, yo puedo salir de aquí el día domingo e ir a ver a esos niños que están bailando allá afuera. Mira, mi conciencia a mí no me acusa. A mí mi conciencia no me dice que no lo deba hacer. Entonces podría decir, hermano, ¿verdad? No le podamos decir nada porque su conciencia no la acusa. No, es su conciencia que... Cuando nosotros hablamos de una conciencia cristiana, hablamos de que tu conciencia debe ser cimentada en esto, hermano. Yo he leído en la Escritura y yo he visto que cuando se guarda el día del Señor, no hay un elemento que a nosotros nos diga esto. Y he tratado de ver, mira, encuentro este texto, encuentro esto, y me permite a mí hacer esto y esto otra cosa. Por hablar del día del Señor. Pero así con muchas otras cosas. ¿Qué prácticas nosotros simplemente decimos, yo voy a hacer esto porque yo quiero? Porque yo quiero. Escuché de dónde nace la frase, me da laganariamente. Lo supe hoy de dónde sale esa frase. No me acuerdo el nombre de la persona, pero la persona empezó a hacer unos escritos como una revista y la publicaba, hoy la publicó, después la publicaba a los 20 días, después la publicaba a los 2 meses, luego publicaba al día siguiente y así publicaba mucho en diferentes horarios. Entonces le preguntan, venga acá, autor fulano, ¿usted por qué siempre publica su revista el día tal? ¿Cómo quiere usted publicarla? ¿Semanalmente? ¿Quincenalmente? ¿Mensualmente? ¿Bimensualmente? Él dice, yo la voy a publicar medalaganariamente. Pero cuando a mí se me dé la gana, es que yo la voy a publicar. Así dijo el autor. Y de ahí sale la palabra medalaganariamente. Y suena un poco fuerte, pero realmente no es algo tan fuerte. Pero esto no es que yo voy a hacer, mi conciencia es medalaganariamente, como yo quiera, como a mí me parece. Mano, a mí me parece... No, hermano, espérate. Vamos a la Escritura, a lo que el señorío de Jesucristo nos diga. ¿Qué nos dice el Señor? Así que veamos un poco acerca de la libertad cristiana. Romanos 14, 5 al 10. ¿Qué nos dice el texto? Y luego Colosenses 2, 16. Romanos 14, 5 al 10. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto, como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Y Colosenses 2:16? Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o cuanto a días de fiesta, sino luna nueva o días de reposo. Ok, y luego dice el versículo siguiente a ese, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Entonces parecería que de repente no importa lo que tú hagas, ¿no? El día del Señor es este, el día del Señor otro. Parecería que eso es lo que nos está apuntando el texto. Pero ciertamente hacia eso, en ese sentido no nos está diciendo la palabra que nosotros podamos hacer como queramos. De hecho, el mismo Pablo Ajá. dice, le escribe también que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Totalmente, Y eso es fuerte. totalmente. Él tiene su libertad, pero él sabe que su libertad está bajo el Señor de Cristo. Así es. Entonces, lo que el texto está diciendo es que habían unos judíos que decían, hay que guardar el día así, así, así y así como yo lo guardaba antes. Y otros decían, pero no, ya yo fui al culto, por decir una manera. Entonces, porque es como tú dices. Entonces él le dice, no, ya no tienen que atarse ustedes con que tiene que ser así como tú dices y así como tú dices. Él no está anulando el día de reposo. De hecho, Jesús no lo anuló tampoco. Dice, yo soy el Señor del Sabbat. Y lo que hay que hacer es guardarlo y observarlo y hacerlo bien. Pero las personas lo que hacían era que algunos decían, este es el elemento, este es lo que hay que comer, este es lo que hay que vestirse. Y él está diciendo, no, no y no. Lo que tienes que tener en cuenta es qué dice el Señor en su enseñanza acerca de esto. Ahora, es nosotros pensar qué nos ha dicho el Señor en su palabra. Cuando nosotros vamos a la iglesia, que acabamos de decir anteriormente, cuando nosotros como iglesia nos reunimos en el día del Señor, es la costumbre que terminamos diciendo así, nosotros nos reunimos como iglesia del Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que procuramos hacer? Adorarlo, lo acabamos de decir, cantarle una devoción espiritual que no solamente es pública, sino también privada. Ahora, hay ciertas personas que preguntarían, ven acá, y si yo tengo que trabajar el domingo, ¿estoy atentando contra guardar el día del Señor? Yo te preguntaría, hermano, ¿tú crees que es necesario que tú observes un día del reposo? Un día del Señor, perdón. ¿Crees que es necesario que tú tengas en cuenta que el día del Señor, que Iglesia Bíblica de la Ciudad se reúne para celebrar estas cosas, es lo que siempre ha tenido la tradición de reunirse el domingo? ¿Crees que es necesario guardar ese día? Si tú me dices sí, como probablemente, aunque no me lo digas, seguramente dirá tu respuesta, yo te preguntaría, ¿qué te llevó a tomar un trabajo donde tú eso no pudieras tenerlo para poder observarlo? ¿Todos los trabajos del mundo te quitan el domingo? Pregunto. ¿La mayoría de los que están acá, siendo sinceros, trabajan el domingo? Entonces, pudiéramos observar qué tipos de trabajo yo pudiera hacer donde me lo guardara. Ahora, si definitivamente el trabajo que yo cogí, que yo tomé como medio de mi vida, me imposibilita que todos los domingos los tenga libres, ahí es donde hemos hablado del tema de mi conciencia. Ahí es donde estamos hablando del asunto de conciencia. Tal vez en la conciencia de algunos digamos, hermanos, yo tal vez cogería otro trabajo. Yo haría todo lo posible. De hecho, les soy sincero, cuando yo no estoy en esta ciudad o no estoy en un lugar, yo buscaré con toda mi intención congregarme en algún lugar. Lo hago, porque creo que debo observarlo de esa manera, guardando y congregándome con otros hermanos. Y no es porque yo quiera colocar mi pensamiento, es porque lo encuentro que la Biblia me lleva a eso. Ahora, si tú en tu observación y dejando que Cristo se enseñoree de tu vida y su palabra, te lleva a una conclusión de decir, hermano, yo entiendo que yo puedo ir y que el resto yo debo trabajar. Bueno, creo que sería algo para nosotros analizar, estudiar, poder ayudarte si es necesario, pero si finalmente consideras que puedes hacerlo en tranquilidad, debería ser la palabra la que te lleva a eso, y no simplemente mi conciencia me da la ganancia, sino mi conciencia enseñoreada por el Señor. Debería ser la palabra la que te lleva a eso, porque a veces terminamos siendo desobedientes sin darnos cuenta. Mis hermanos, quisiera concluir con esto porque el tiempo ya se ha ido. Hace 2 semanas fue predicado un texto en la serie de las disciplinas espirituales acerca de el congregarse. El texto es Hebreos 10:25 que nos dice, no dejando de congregarnos, ahí está el mandato, como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros estamos diciendo que es el día donde nos congregamos como el día del Señor, domingo, también nos reunimos los jueves, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Pero no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es lo que recordamos nosotros cuando nos reunimos también, que el Señor viene. En esa predicación nosotros veíamos tres
puntos. El primero es que es un mandato a congregarnos, no dejemos de congregarnos. Veamos un beneficio en la congregación, en el congregarnos, y es que nos exhortamos, nos animamos unos a otros, nos exhortamos. Y la importancia de congregarnos es que nosotros vemos que ese día se acerca, el Señor vendrá. Está asociado no solamente el día del Señor con el día que guardamos, sino con el día que el Señor viene. Eso venimos a hacer, a recordarnos que ese día, que será el día realmente del Señor, donde Él viene con todo, ese día nosotros lo recordamos también cuando lo celebramos. Es como una especie de anticipo a esa gloria eterna y a la esperanza que nosotros tenemos en ello. La conclusión, mis hermanos, en esa ocasión de la enseñanza fue que así como el congregarnos nos prepara para estar con nuestro Señor el día final, de la misma manera, mientras estemos en este lado del cielo, debemos preparar el día para congregarnos juntos como la iglesia. Y yo entonces te pregunto, mis hermanos, ¿qué vas a hacer de aquí al domingo para prepararte para el día del Señor? ¿Qué vas a hacer? Orar, por ejemplo, como decía el hermano. ¿Cómo te vas a guardar y cómo lo vamos a observar ese día? ¿Qué hemos visto hasta hoy, mis hermanos? Hemos leído el Salmo 73, donde hemos visto que a veces nosotros anhelamos lo que está en el mundo, pero el Señor es nuestro galardón, el Señor es nuestro todo. Hemos orado por diferentes circunstancias, hemos cantado al Señor de que Él vive, hemos tenido un tiempo de compartir, nos hemos reunido como su iglesia y ahora nosotros hemos llegado a observar o a leer lo que es acerca del día del Señor.